Bueno, muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a seguir con esta segunda parte de esta presentación sobre por qué o para qué o cómo enfermamos. Nos habíamos quedado en una diapositiva bastante avanzada. Sí, un segundito que yo con la tecnología me llevo hasta ahí nada más. Muy bien, es importante para entender este pequeño video la visualización de la primera parte donde planteamos hipótesis, encuestas, repensamos conceptos, eh, hablamos de diferentes modos de ver la enfermedad y la salud. Cuando decimos salud y enfermedad estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? El concepto de salud es muy variable e incluso la Organización Mundial de la Salud ha modificado los conceptos de salud. En general, el concepto de salud que todos compartimos cuando hablamos de estoy sana o estoy enferma es no contar con ningún diagnóstico o con algún síntoma entorpecedor de lo cotidiano. Pero bueno, estar sano es un concepto muchísimo más amplio que ese. Nos preguntamos, por ejemplo, si una persona que está, digamos, que por ejemplo tiene un cáncer y no sabe que lo tiene, ¿está sana o enferma? Si vive con plenitud, se siente bien, ¿está sana o enferma, por ejemplo? O una persona que atravesó un cáncer que ya se extirpó y ahora está atravesando una etapa a lo mejor de quimioterapia o de rayos, no tiene supuestamente el cáncer, que sería la enfermedad en el cuerpo, pero ¿está sana o está enferma? La tratamos como enferma, pero en realidad está sana, está más sana que cuando hace 2 meses no sabía ni que tenía la enfermedad. ¿Eso es así? Bueno, no hay una única respuesta para esto tampoco. La salud incluye conceptos de salud psicosocial, de salud, sí, del concepto de salud colectiva. Y creo que ahí estamos en problemas porque si la salud es un concepto colectivo, estamos todos inmersos en un sistema bastante perverso, en tanto las exigencias, las autoexigencias, la forma de explotarnos, de autoexplotarnos, de relacionarnos los unos con los otros bajo modelos de autoridad, de poder, de abuso de poder. Bueno, en ese contexto, por más que alguien no esté medicado o no tenga un síndrome o no tenga un diagnóstico, tranquilamente la mayoría podemos estar pasando por situaciones que ponen en peligro nuestra salud, porque la salud es justamente un concepto móvil y dinámico, sobre todo en lo que significa salud mental. Hay un montón de situaciones que uno atraviesa a lo largo de la vida que tienen que ver con atravesar periodos de dificultad en lo que llamamos salud mental sin necesidad de tener una etiqueta o un diagnóstico. Todos pasamos por un momento de duelo, de ansiedad generalizada, de angustia casi inhabilitante. Y es importante empezar a pensar la salud mental dentro de los conceptos de salud. Cuando uno va al médico porque le duele la panza, en general ese médico no relaciona nada de lo que a esta persona le pasa con, no les digo, digamos, para nada estoy hablando de pensar en algo alternativo o en algo holístico o energético o espiritual. Digo, no se tiene en cuenta cómo la persona, cómo le está afectando este dolor a la calidad de vida de la persona, cómo le está afectando en términos de sus propios miedos, de sus propias angustias. Ni siquiera pensémoslo como, bueno, el miedo o la angustia puede ser la causa de este dolor. No, no hay una visión de la persona en tanto un ser que sufre. ¿Sí? Y si no partimos al menos de ese lugar, que existen médicos, por supuesto, así, los hay, y muchos gracias al cielo, o a la naturaleza, o a que existen buenas personas y personas comprometidas con su labor. En general, los que están realmente entrenados en ciencia ven partes, no ven un todo. Porque para ver un todo tenés que estar entrenado en ciencia y en lenguaje. Tenés que estar entrenado en ciencia y en símbolo. Tenés que estar entrenado en ciencia
y en amor, en sufrimiento. Y no todos elegimos la profesión desde el mismo lugar. Hoy leía un post de una biodecodificadora que decía, dime de qué trabajas en honor a esto del Día del Trabajador, ¿no? Y te diré qué trauma tienes, o algo así. Rezaba su post. Y los que estudiamos biodecodificación sabemos que muchas veces las profesiones las elegimos desde el dolor, desde el conflicto, desde el trauma. Por lo tanto, estamos poniendo nuestra vida o nuestro cuerpo en manos de alguien traumado, eso desde ya, porque todos elegimos nuestra profesión desde lo que queremos reparar. Y no todos queremos reparar desde un lugar holístico. Algunos necesitamos reparar algo muy puntual relacionado con nuestra historia familiar y nos concentramos absolutamente en ese punto y no, digamos, en dar lo que nos hubiese gustado recibir a nosotros o a nuestro clan y no en dar lo que realmente el otro necesita. Para eso, la profesión requiere muchas vueltas de revisión. En la misma profesión uno nace y renace muchas veces. Uno se recibe de la profesión que tiene varias veces en la vida, porque le da vuelta y otra vuelta más y otra vuelta más, o capas de la cebolla a lo que sabe y a cómo lo quiere transmitir y a cómo lo quiere enriquecer y a cómo lo quiere empobrecer. En fin, eso. Tampoco es una cuestión de señalar con el dedo a los profesionales de la medicina que no hacen o no realizan una atención más o menos integrativa, porque también pienso que una de las causas, además del sistema de educación y de aprendizaje, una de las causas es que uno hace con su profesión un poco lo que puede con el trauma que trae. Y el trauma muchas veces no es individual, es colectivo. Los especialistas de la salud ya se reciben traumados. El sistema de evaluación, el sistema de residencias es un sistema basado en el abuso de poder. Es un sistema basado en el abuso de poder hacia el estudiante, hacia el médico recién recibido. Es muy difícil transmitir algo diferente a lo que recibimos. Muy difícil. Porque en general transmitimos lo que recibimos o su opuesto, porque nos peleamos con eso. Y bueno, estamos más o menos dentro de la misma lógica. Hablemos un poquito de esta filmina. Filmina le digo yo como en tiempos de antaño. Diapositiva. Programantes y línea del tiempo. Es lo que veníamos hablando en el video anterior. ¿Podemos armar una línea del tiempo, cada uno, cada una desde su casa? Partiendo de los conflictos más duros actuales que nos tocó atravesar, que pueden haber desencadenado o no síntomas físicos. Entonces, si yo digo, bueno, mi conflicto más duro de los últimos años es la exclusión por haber perdido el trabajo, o la sensación de abandono o exclusión por haberme separado. Voy a tratar de buscar a lo largo de mi vida otros hechos que rememoren esta vivencia, esta sensación. Y si conozco algo de mi etapa intrauterina o de mi etapa de bebé, busco esta sensación también en mis padres, en mi madre cuando yo me estaba gestando. Busco esta vivencia o esta sensación en alguna de las personas de mi clan y de mi familia. Nosotros tenemos algunas técnicas para encontrar los dobles, que son esas personas del clan que de alguna manera nos legan sus conflictos, también sus dones, pero nos legan aquellas cosas que todavía no se resolvieron a nivel sistémico y que de alguna manera nosotros inconscientemente sabemos que no se resolvieron y buscamos resolverlas. No voy a contar en este video cómo se encuentran los dobles porque ya sería para una clase más específica. Sí lo he contado en mis dos libros, Repetir la historia familiar y en Ser un salto en el vacío, de Editorial Nuevo Extremo. Y lo podemos pensar para otros videos o clases. Pero sí podemos hacer un bosquejo de una línea del tiempo, cada uno, y ir encontrando esos puntos importantes, que no tienen por qué ser importantes a simple vista, ¿no? Porque uno dice, bueno, una pérdida de un familiar es algo importante, creemos que en general, pero no, bueno, para mí pudo haber sido importante el día que se me perdió una muñeca en un taxi y no la recuperé nunca más. Para mí puede ser importante el día que festejé mi cumpleaños y mi papá no vino. En fin.
Cada uno con su propia historia va a ir pensando del presente hacia el pasado, qué hechos han estado en resonancia, y cuando ya los tengo puntualizados, puedo pensar, ¿soy la que? O sea, viendo esta línea del tiempo, ¿soy la que o soy el que? ¿Cómo puedo completar esa frase? Soy la que escapa cuando las papas queman, soy la que ya no puede soportar el abandono, soy la que cuida a los más vulnerables, soy la que dice lo que nadie quiere escuchar. Ensayen algunas frases para poder encontrar estos arquetipos o estos personajes en los cuales estamos inmersos hasta el día de hoy, ¿no? Soy la que no soporta que no la aplaudan, soy la que no puede correrse ni medio milímetro de lo que papá y mamá me dijeron que tenía que ser. Soy la que sigue tratando de unir a papá y a mamá. Y después hasta se puede como despejar más y quedar en un arquetipo. Soy el arquetipo puente, quien está siempre uniendo a uno con dos, a con B, a tal persona con tal persona. Y repito este accionar casi en automático, como si fuese un mecanismo de defensa. O soy la que siente que tiene que poner una bomba atómica cuando todo está tranquilo porque si no, no puede. Entonces el arquetipo vamos a poner bomba atómica. O soy la dulce, tierna princesa, blanca, pálida, limpia, pura, que siempre tiene que cumplir con ese rol de un poco real y un poco de plástico. Digo, lleguen hasta una figura, hasta algo que se pueda mirar, que se pueda buscar en internet, en Google Imágenes, ¿no? Es muy interesante hacer este trabajo y lo pueden hacer cada uno con su propio tiempo. Obviamente que es ideal estar en un proceso terapéutico para que lo que vaya saliendo pueda encontrar como su cauce. Y otra de las cosas que recomendamos es anotar los sueños cada mañana, pero no para ver qué soñamos en sí. En general el sueño es una mezcla de anécdotas con recuerdos, pero es interesante más que analizar la temática del sueño, la emoción que hay debajo. Poder encontrar qué sentía yo en el sueño y ver si se repite a lo largo de las noches, porque esa es la emoción que estamos tratando de resolver y que estamos tratando de trabajar. ¿Sí? La emoción o la percepción, vuelvo, los mismos conflictos de antes, en general son conflictos de territorio o de exclusión o de falta de contacto, de abandono, son los conflictos primarios que todos tenemos, ¿sí? Que me hacen sentir como, bueno, yo sueño siempre que me quedo afuera, bueno, sueño con la exclusión, con el abandono, yo siempre sueño que me engañan, sueño con que soy víctima de el engaño, sueño con la frustración, con la desilusión. Estas son simplemente pautas para empezar a pensar en el cuerpo cuando el cuerpo se enferma y poder ir generando como un lazo de asociación porque lo vemos como cosas separadas. Lo que soñamos, lo que pensamos, nuestras acciones con cómo reacciona el cuerpo y no son separadas. Porque en realidad la división entre el cuerpo y la mente no existe. Cuando hablamos de medicina mente-cuerpo, que esto se habla mucho, medicina integrativa, seguimos dividiendo la mente del cuerpo, porque lo que estamos diciendo cuando decimos medicina mente-cuerpo, decimos, bueno, la medicina tiene que abordar en relación el cuerpo y la mente, pero en realidad no es una relación, no es una asociación entre dos cosas que están muy relacionadas. No hay una división real, no existe esa división. No dialogan el cuerpo y la mente. Simplemente experimentan al mismo tiempo, comparten una experiencia, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros encontramos asociaciones, cuando hablamos de la PINE, la psicoinmunoneuroendocrinología, encontramos asociaciones y decimos, bueno, cuando la persona recibe o tiene un nivel de estrés, tiene tantos niveles o mayores niveles de catecolamina, de cortisol. Entonces ahí estamos relacionando, ¿no? El estrés psíquico con el estrés físico.
pero no sabemos cuál viene antes de cuál. Nosotros estimamos que, bueno, si la persona está viviendo un hecho traumático, el hecho traumático es previo a la reacción del cuerpo, pero no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente. Podemos pensarlo de una forma no lineal también. El cuerpo muchas veces se anticipa a lo que está por venir, el cuerpo muchas veces ya viene de una manera cuando uno se encuentra con el hecho traumático. En fin, mucho para pensar, no para sacar conclusiones estáticas, porque no las tenemos, sino para pensar en conjunto. Ustedes saben que hay un autor médico a quien nosotros respetamos y queremos mucho, que es Fernando Callejón, es argentino, vive en Rosario, y que en su momento fue discípulo de Hammer, se formó con Hammer hace muchos años y después creó su propia línea, que es la medicina psicobiológica. Y él diferencia las enfermedades comunes de las enfermedades arquetípicas. Esto lo vemos mucho en la formación en biodecodificación. Y él dice que sí, que las enfermedades comunes se comportan como dice Hammer, o sea que son soluciones biológicas de supervivencia. Se dan cuando el cuerpo de alguna manera está tan exigido por alguna razón que compensa con una superexigencia, en general con una hiperfunción o con una hipofunción, o generando masa o generando úlcera, donde el cuerpo trata de compensar aquello que le está ocurriendo a la persona, que puede ser algo estrictamente físico, como comer de más, o exigir el cuerpo más de lo que uno puede, correr de más, como lo que puede significar para la persona comer de más o correr de más. Digo, puede que la persona coma perfectamente sano y que no esté comiendo ningún tóxico para su organismo, pero sin embargo lo que sí está siendo tóxico es la realidad en la que vive. ¿Sí? Puede que la persona no esté corriendo una maratón sin estar entrenado, pero sí puede ser que esté corriendo una maratón interna, tratando de resolver un conflicto que siente que no llega a tiempo para resolverlo. Bueno, todo eso tiene su correlatividad, no diría su consecuencia, sino su correlatividad en el cuerpo, y el cuerpo desata enfermedades comunes, y esto también lo sabe y lo toma la medicina que conocemos hoy por hoy, para compensar pérdidas de estados anteriores. Digamos, si no hay un equilibrio en el estómago tal como está, bueno, si necesitamos más ácido para deshacer lo que hay en el estómago, lo vamos a hacer, aunque eso implique terminar en una gastritis. ¿Sí? Si hay que apurar el metabolismo, lo vamos a hacer, aunque eso implique terminar en un trastorno endocrino. Ahora, por supuesto que hay un corrimiento que tiene que ver con el lenguaje y con lo simbólico. La persona tal vez no necesita más ácidos gástricos, que no está comiendo algo que necesite más ácidos gástricos, está comiendo una situación en el trabajo que para esa persona es inaceptable, es indigerible. Los ácidos propios de su estómago no le van a resolver el problema. Se lo resolverían si fuese un problema realmente del estómago, si yo me estuviese comiendo un bocado indigerible. Sin embargo, el cuerpo reacciona como reaccionó durante miles de años. Es bastante nueva la capacidad nuestra para simbolizar y con el lenguaje crear realidades que no son las realidades propias fisiológicas del organismo. Todas las enfermedades en general son enfermedades comunes que vienen a compensar, ¿sí? Y a cambiar el punto de equilibrio, agregando o desagregando funciones o tejido para sostener la supervivencia. ¿Sí? Sin embargo, nosotros eso lo vemos como algo malo, y es como hablábamos en el video anterior. En realidad, en todo caso, el choque y el punto de equilibrio se perdió una instancia anterior, antes de que el cuerpo entre a compensar. De hecho, todos sabemos que la inflamación es una compensación, es parte del proceso en el cual el cuerpo se está defendiendo. La fiebre también, no son un problema en sí mismo, son parte de la reparación. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades arquetípicas? Ahí Callejón dice, bueno, hay determinadas enfermedades que no se comportan como las enfermedades comunes, buscando que el cuerpo siga funcionando. Porque las enfermedades comunes es te doy, ok, no está funcionando bien así, produzcamos más hormonas para que puedas estar más despierto. No está funcionando bien así, bueno, más todavía para que, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero
para que el cuerpo dé más y un poquito más y un poquito más, aunque en el viaje se le acaben los recursos y aunque en el viaje pueda generar problemas en muchísimos sistemas y tejidos que el cuerpo se esté readaptando. Y ahí también, antes de ir a las arquetípicas, Callejón dice algo muy interesante y es que el cuerpo en esa instancia se comporta como se comporta la persona dentro de un sistema de explotación. Los sistemas del cuerpo no están acostumbrados a comportarse dentro de un sistema de explotación, sino de cooperación. Pero el ser humano termina autoexplotando su cuerpo como lo explota el sistema capitalista. ¿Sí? Porque el sistema capitalista hace que demos más de lo que podemos, a un precio altísimo, sin determinada recompensa. Lo mismo pasa con el cuerpo, le pedimos que haga mucho más de lo que está preparado sin recompensa, sin espacio de descanso, sin habitar el cuerpo, sin pensarse dentro del cuerpo, sin registrarlo. Lo que se le pide es más, 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 más. Y si no podés, una medicación para que puedas más. Y el cuerpo va reaccionando bastante bien a eso, digamos, lo que hace es readaptarse. Ni siquiera tiene que mutar, ya mutó, a través de los años ya mutó, ni siquiera genera una mutación nueva, sino que se adapta con sistemas de adaptación que ya tiene preparados para estos casos. Y que posiblemente el cuerpo no funcionaría así si viviríamos en otro tipo de sociedades o en otro tipo de sistemas. Ahora, en las enfermedades arquetípicas el cuerpo no se comporta de la manera que se comportan las enfermedades comunes, tratando de dar más para mantener la supervivencia. ¿Sí? Aunque ese dar más sea un desvío. ¿Sí? El cuerpo en las arquetípicas se comporta como un programa de autodestrucción. Por ejemplo, en las células del cáncer, sobre todo el cáncer que no es in situ o no está autodelimitado, o sea, ese tumor que parece activo, ¿sí? Ese tumor que puede hacer metástasis o que hizo metástasis, o en las enfermedades autoinmunes activas, ¿sí? Donde hay degeneración, las enfermedades degenerativas, o en las infecciones generalizadas donde no están autolimitadas a un sector del cuerpo, sino que se va diseminando. En estas enfermedades, ¿sí? Lo que parece haber es un programa de destrucción, como si el cuerpo fuese derechito al suicidio. ¿Sí? El suicidio, ustedes saben que la célula tiene la capacidad de suicidarse en pos del bien común. Si dice, acá no sirvo, yo de acá no soy, cumplí mi ciclo, que vengan las nuevas, la célula cumple esa función y es una función madura, poder decir hasta acá llegué, yo no sirvo más. De hecho, las células tumorales son células inmaduras que se reproducen ilimitadamente, que no detienen su crecimiento al contacto. Son actitudes de inmadurez de la célula. Después de miles de años de evolución, la célula ya cuenta con otras estrategias, ¿sí? Que permiten el diálogo con el entorno, detener su crecimiento, establecer bien su membrana, dividirse hasta un cierto punto y también suicidarse si no están en el entorno adecuado o si no aportan algo adecuado. Sin embargo, hay enfermedades en las que el cuerpo no hace esto, no busca opciones maduras, sino que busca opciones inmaduras, y ahí Callejón dice que el cuerpo lo que está haciendo es denunciar, ¿sí? El incumplimiento de un mandato. Estas células están denunciando que ya no pueden vivir bajo ese régimen de explotación, que ya no pueden vivir bajo esa hiperexigencia, que ya no quieren ni pueden, que se sienten excluidas, que no se sienten parte, porque las comunes son células que están hiperexigidas, pero son parte, están adentro. Es como si les dijéramos, sos una de nosotros, trabaja más, ¿sí? Las células que son parte de las enfermedades autoinmunes o arquetípicas son células que dijeron, basta, yo ya no soy parte. Y nosotros reforzamos eso cuando tratamos al cáncer o a las enfermedades autoinmunes de algo que hay que derribar, de algo que hay que estar en guerra, de algo a lo que hay que ganarle. O sea, hay que ganarle a ese pedazo nuestro, que sigue siendo un pedazo nuestro, que decidió rebelarse y ahora parece una guerra contra algo que en algún momento fue parte de uno. ¿Cómo no va a reforzar eso? La destrucción, ¿no? O sea, no hay nada más destructivo para una persona y para una familia que entrar en guerra con alguien de la familia. Porque, bueno, nuestra cultura y
los años de evolución nos han demostrado que hemos podido estar en guerra con alguien de afuera, pero con alguien de adentro es una herida con un costo altísimo, altísimo. Y nos parece interesante pensar que en el cuerpo se libran las batallas que se libran en la vida, que nos atraviesan. Entonces tenemos la batalla de la explotación y la batalla de la exclusión y la inclusión. Y qué interesante verlo desde este lugar, ¿no? De cómo le estamos exigiendo a nuestros cuerpos y cómo cuando hay unas partes de nuestros cuerpos que no se sienten parte, en vez de realmente integrarlas, ¿sí? Y reconsiderar que por qué hemos llegado hasta ahí, terminamos reforzando la exclusión, que a veces es necesaria, digamos, a veces hay un tumor que hay que retirarlo y a veces hay que despedirse de ese espacio como uno se despide de una vida anterior, como uno se despide de un modo de vida. Estas enfermedades arquetípicas en general requieren estrategias bastante más fundamentalistas o bastante más, ¿cómo lo diría? Fuertes, jugadas, porque la persona tiene que decidir si realmente quiere vivir y cómo se siente en relación a su sociedad, a su cultura, a su familia, a su trabajo. ¿Cuál es su grupo de inclusión? ¿Cuáles son sus límites? Requiere de un trabajo de reposicionamiento con respecto al otro. Y otra de las cosas que dice Callejón, que ya las estuvimos hablando, es que para encontrar realmente la sanación no podemos pensar en una cura individual. No podemos pensar solamente en que, bueno, la persona que se siente explotada se libere. O la persona que se siente excluida encuentra otro grupo de pertenencia y ya. Tenemos que pensar en cómo tratamos nosotros a los enfermos, cómo nos parecen seres que prácticamente hay que o que hay que ocultar o que hay que tener lástima por ellos y tratarlos con caridad. Los seres enfermos, bueno, bien visto desde los lentes del sistema económico, la salud es el ser productivo para el sistema económico actual y para el capitalismo. Es el sistema que se levanta, produce. Se levanta, produce. Pare, tiene un hijo, no importa, produce. Está enfermo, produce. Todavía ahí seguís siendo parte del sistema, si seguís produciendo. Si ya no podés producir, es porque sos muy, muy chiquito, viejo o te estás muriendo. Y ahí es la misma sociedad la que ejerce la exclusión. Y ejerce la exclusión que termina enfermando a las personas de exclusión. Bueno, da para hablar mucho. Esto iba en torno a contestar esta pregunta, ¿no? De si se puede sanar en soledad. Es difícil sanar en soledad. Es muy difícil sanar en soledad porque para sanar se requiere vínculos, porque lo que enferma también son los vínculos. Se puede sanar en soledad algo que fue puntualmente respuesta a un hecho orgánico. Me tropecé, me caí, me fracturé. Y hasta ahí se puede sanar en soledad. Porque obviamente la recuperación va a ser mucho más corta donde hay amor, ayuda, colaboración, entusiasmo, ganas. Y las ganas, el entusiasmo, el amor vienen del vínculo. Vienen de tener ganas de vivir la vida con otro, no solo. Y por supuesto que desde la biodecodificación también si alguien se quiebra la pierna, nos ponemos a pensar qué estuvo pasando porque no es una pura casualidad. Pero aún así podemos pensar que son situaciones de la vida. Pero ahora, si yo me estoy enfermando de falta de consideración hacia mis necesidades, hacia quién soy yo, si me estoy enfermando por no poder encontrarme, ni entenderme, ni darme un lugar en mi propia vida, si me estoy enfermando porque no tengo borde, porque no tengo límites, claro que necesito sanar en conjunto. Porque todo eso de lo que me estoy enfermando lo aprendí de mi grupo colectivo. Es la forma en que entendí que era la vida. Entonces, acá es donde se relaciona la medicina de la ciencia, tan querida, tan valorada por mí, por todos, pero quiero, digamos, reconocer el valor que para mí tiene la medicina basada en la evidencia. Pero claro, para que una persona pueda
recomponer su equilibrio. No vamos a decir sanar, porque es una palabra con un objetivo para mí muy alto, muy utópico, en el sentido de que la palabra es un concepto bastante efímero, lábil, ¿no? Como que no se puede como anclar. ¿Qué es entonces? ¿Qué sería en la práctica sanar? Pero sí podemos decir retornar a algunos puntos de equilibrio, algunos puntos de equilibrio. Y se necesita hacer con otros. No hay forma de retornar a esos puntos de equilibrio sin otros y sin una medicina que esté basada en la evidencia, más una medicina que esté basada en la medicina social, en la antropología, en el lenguaje, en la semiótica, en el símbolo, en la metáfora, porque el cuerpo está reaccionando de manera lineal, obviamente, está reaccionando sin metáfora a una persona que actúa con metáfora. No está pudiendo entender que no es necesario generar un problema en la teta porque el problema de la persona no es puntualmente de lactancia, sino es un problema relacionado con un hijo, sí, relacionado con la sensación de no poder alimentar a un hijo, pero no es un hijo bebé. El cuerpo ya no tiene la capacidad de hacer esa distinción, porque para nosotros la vivencia es la misma. No diferenciamos entre una vivencia y la otra. Podemos emocionarnos con una película, como si estuviésemos al lado del protagonista, y en ese momento el cuerpo no va a entender que vos sabés que es un actor, que lo están filmando. No, el cuerpo en ese momento, tu cerebro, tu cuerpo, todo tu ser va a entender que vos estás prácticamente mirando a alguien que se está muriendo, no mirando a un actor que se está muriendo en una película. Bueno, así reacciona el organismo y así es como sobrevivimos a muchas cosas y así es como ahora tenemos que aprender a sobrevivir nuevamente ante estos nuevos desafíos que nos trae la posibilidad del lenguaje y del símbolo. Por eso necesitamos equipos interdisciplinarios en los cuales haya médicos, pero también haya psicólogos, también haya antropólogos, también haya especialistas en medicina alternativa. Y con esto quiero decir que cuando hablamos de la medicina alternativa, tampoco somos partidarios, al menos en mi equipo de trabajo, de quedarnos solamente con una forma de hacer medicina, aunque esa forma sea la homeopatía, aunque esa forma sea la ayurveda, aunque esa forma sea, no sé, el reiki. Quedarnos con una forma de interpretar el mundo del cuerpo, de la salud y la enfermedad y generar las terapéuticas de una misma forma, sigue siendo interpretar el mundo desde un lugar chiquito, cerrado y no colectivo. Entonces, es lo mismo, termina siendo lo mismo curarnos a base de antibiótico que curarnos a base de una planta. Posiblemente la planta sea más sana para el cuerpo, seguro, pero si no hay una resignificación, si no hay un reencuentro del cuerpo en un lugar que no tenga que ver exclusivamente con hacer lo que me dijo un médico, aunque sea tomarme la pastillita natural, no hay un cambio. Termina siendo un poco lo mismo. Y volvemos a lo que habíamos hablado antes. La persona que se siente enferma dice que quiere resignificar y va por un lado a resignificar y encontrar el sentido de su enfermedad y por el otro lado va un médico que le dice tal cual lo que tiene que hacer y lo hace porque no sabe sobre el tema, tiene miedo y entonces sigue determinados parámetros, lo que no está mal, pero qué bueno sería que esas dos personas con las cuales está trabajando el paciente o la paciente trabajen en equipo, ¿no? Y donde el paciente sea una parte más de ese equipo. Por eso no le decimos pacientes, sino le decimos consultantes, pero donde sea un agente activo de su propia salud. Bueno, y una vez que ya sé entonces por qué me enfermé, ¿qué hago? ¿Ya está? Bueno, no, para nada, no está para nada. Una vez que ya sabes, es como cuando viste una foto toda la vida y no viste que atrás había, no sé, un cuadro y vas por la vida, reconoces ese cuadro en algún lado y volvés a la foto y decís, yo lo había visto y ahora relacionás ese cuadro con el que había atrás de la foto. Bueno, una vez, a partir de ahí, cada vez que ves la foto, no puedes dejar de ver el cuadro nunca más. Está ahí, es parte. Es algo nuevo que está incluido, es un sentido. Entonces ya cuando hay algo que tenga sentido, que tiene palabras y que tiene sentido, hay otra parte que no necesita expresarlo, porque ya está, ya es parte de mí. O sea, cuando yo ya me reconozco de una manera, no necesito salir al mundo a decir
¿Qué soy? Eso nos pasa mucho en las profesiones. Uno antes de recibirse, medio que ya pone el Facebook y el Twitter diciendo el nombre y la profesión. Doctora, bla, bla, bla. María Pérez, puericultora, dula. Cuando uno ya tiene experiencia y tiempo trabajado en la profesión, no necesita ponerse el rol en el nombre, porque uno no es ese rol y porque uno ya se siente seguro de que esos conocimientos los posee. No necesita estar ahí diciendo soy tal y hago tal cosa. Que no está mal mostrarlo tampoco, es simplemente digo, cuando uno logra nombrar y darle sentido a algo que le pasó, eso que le pasó no está llamando la atención, apretando el pi, 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 pidiendo ser visto, ser visto, ser visto, porque es visto. No aparece en mi nombre como un cartel, titilando mi trauma. Porque ya sé, lo tengo, lo viví, lo vivencié, le di vuelta de un lado al otro, a ver, ¿lo sané? No, posiblemente no. Es parte de mí. Pero no me lo estoy pintando de fucsia sin darme cuenta, ¿no? Entonces, pensemos en algunos conceptos que puedan relacionarse realmente con la salud y con la recuperación de la salud. Y conceptos que no sean tan utópicos como los que vimos en el video anterior, ¿sí? Ya estuvimos hablando de muchos de estos conceptos, pero esta es la parte más importante, creo, de esta presentación, porque todos y todas ustedes estarán pensando, bueno, ok con todo esto, ¿y entonces qué hago? Bueno, yo no tengo para responder eso, porque soy yo la misma persona que cuando se enferma duda. Yo dudo. Hace muy poquito tuve una infección urinaria y dudo muchas horas antes de decir qué hacer. Dudo porque sé los riesgos que tengo tomando el antibiótico, sé los riesgos que tengo no tomando el antibiótico, sé que no quiero caer en una guardia en la mitad de la noche, pero al mismo sé que necesito una receta para hacerme un neurocultivo, sé que me gustaría que esa persona que me haga la receta sea una persona amorosa, pero no tengo el tiempo en medio de la infección urinaria para llamar a un médico conocido, digamos, a un médico de cabecera. Eh, y mientras tanto pruebo todo lo alternativo que existe porque nada está de más. Desde el arándalo, la malva y todo lo que existe. Y mientras tanto pienso, bueno, ¿qué conflicto de territorio estuve atravesando y por qué? Eh, digo, el qué hago es algo que se construye y que cada uno lo construye en el momento en que atraviesa esa situación. Muchas veces uno se puede construir desde el pedir ayuda, desde el vos qué opinás, desde el contar con otras personas en las cuales nosotros confiemos en cómo esas personas piensan o se formaron o tienen pensamiento crítico, para ayudarnos a pensar hacia dónde ir, cómo y cuándo. Y que no todas las reacciones cada vez que tengamos un síntoma sean iguales, no tienen por qué ser iguales. Cuando a mí me duele mucho, 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 mucho la cabeza, yo me tomo un ibuprofeno, porque me conozco mi cuerpo y sé que hay un punto en el que el dolor empieza a ser insoportable. No quiero llegar a ese punto. Yo sé, posiblemente por efecto placebo, además del desinflamatorio que tiene el ibuprofeno, posiblemente porque el cerebro se trabaja con experiencias anteriores. Si a mí una vez tomé el ibuprofeno y me funcionó, posiblemente todas las otras veces también me funcione, porque yo siento confianza. ¿Sí? Y esto es una de las cosas más importantes del trabajo para reponer un estado de equilibrio, la confianza. La confianza que pueda tener yo en mí misma o que yo pueda darle a un medicamento, o que yo pueda darle a un médico, o que los otros tengan sobre mí. Y acá me parece interesante contarles un video que a lo mejor lo vieron porque circula por las redes, por YouTube, tienen varios años ya, de una paciente que tenía cáncer creo que de vejiga, y entonces está en la propia ecografía, está la ecógrafa haciéndole la ecografía, se ve, muestran la tumefacción, el nódulo, y hay 3 personas que no sé si son médicos, es en algún lugar oriental, alguna cultura oriental. Hay 3 personas que están diciéndoles como un mantra permanentemente mientras le hacen la ecografía. Eh, congelan la pantalla en el primer momento, antes de que esas 3 personas empiezan a trabajar, y después al lado hacen una doble pantalla y muestran la ecografía en tiempo real, ¿no? Y esas 3 personas, no sé en qué idioma, como un mantra, le están diciendo a la persona y al cáncer, ya está, ya pasó.
Ya está, ya pasó, ya es parte del pasado, ya está, ya pasó. Más o menos unos 3 minutos, sin parar. Y se ve en la ecografía cómo el tumor se va reduciendo hasta prácticamente desaparecer o desaparecer. Y a mí me parece, esto se ha replicado varias veces y parece que funcionó en diversos casos. Más allá de creer o no creer, yo creo puntualmente en que la confianza de 3 personas diciendo esto ya está resuelto, empoderan a cualquier persona y a cualquier cuerpo. O sea, la confianza de que el otro te mire con ojos de que vos lo vas a poder hacer y que el cuerpo lo está haciendo bien es invaluable. Por eso tenemos que rodearnos de personas que confíen en nosotros y confiar en lo que estamos haciendo. Por eso funciona el ibuprofeno, el antibiótico, porque yo ya sé que a mí las otras veces, cuando no me funcionó la malva, cuando no me funcionó el arándano, cuando no me funcionó el baño de tal cosa, cuando no me funcionó las 3000 cosas naturales que hice, cuando fui al punto número 57, que fue el antibiótico, me funcionó. Y esa es una experiencia que queda, mis experiencias posteriores están absolutamente condicionadas por esta experiencia. Sumamente condicionadas. Entonces posiblemente después lo que realmente me funcione sea repetir lo que hice la primera vez. Porque hay una parte mía que dice, bueno, no sé si esto va a funcionar, pero pruebo esto. En cambio hay una parte mía que dice, esta medicación, esta sí va a funcionar. Esto pasa mucho con la medicación psiquiátrica también. Y tiene que ver con la experiencia que pasamos. Yo, por ejemplo, a mis hijos no les di nunca un antibiótico, porque no fue necesario llegar hasta ahí. Entonces yo ahora cada vez que tienen tos o mocos, como yo nunca les di un antibiótico, o sea, este es el ejemplo opuesto al que acabo de dar, con mi infección urinaria, siempre pienso que nunca voy a necesitarlo, porque va a ser más o menos como las otras veces. Y cuando veo que tienen mucha fiebre, ya sé que es más o menos el día 3, 4, que ya el 5 van a estar mejor. Ahora, si una mamá tuvo un hijo con esta situación y que empeoró y cuando le dio el antibiótico mejoró, seguramente no puede atravesar con confianza esos primeros días. Y que termine reforzándose su creencia, porque se termina empeorando más hasta que llega el antibiótico, se termina reforzando la creencia que uno tiene. Por eso es muy difícil descondicionar los eventos. Y eso es lo más difícil para las enfermedades crónicas también, desacoplar una instancia de confianza y decir, bueno, ahora empiezo a confiar también en otras instancias nuevas. Lo nuevo siempre tiene más poder cuando se trata de descondicionar. Bueno, y uno de los conceptos más importantes en la enfermedad es la autoridad, porque saben que enfermedad es infirmeza, quiere decir falta de firmeza, falta de autoridad interior, falta de eje. En la enfermedad lo que falla un poco, si uno llega hasta lugares de mucha incomodidad, hay instancias anteriores para llegar hasta ahí. Y esas instancias son los límites, es el límite, es el propio límite de la célula. Y bueno, ya hay una instancia en que tiene que salir tipo guerreras las células del sistema inmune a atacar. Pero antes de generar esa guerra, lo que ha faltado son instancias previas de autoridad, donde alguien le diga vos no pasás. Que hay células que se encargan de decir vos no pasás y otras que se encargan directamente de ir a atacar cuando ya el enemigo, entre comillas, está adentro, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con las que tuvieron que decir vos no pasás? Y esto nos lo tenemos que preguntar en la vida. ¿Nosotros podemos decirle a otro vos hasta acá? Bueno, eso nos cuesta muchísimo porque vivimos en una sociedad en la cual el valor es hiperesforzarse para obtener algo a cambio, como si el amor fuese una moneda de cambio. La autoridad no es cagarse en los demás. Esto es muy importante. La autoridad no es a partir de ahora pienso solo en mí, me hago la comida solo para mí, no me importa lo que a vos te pase. Eso es usar a las personas y faltarles el respeto. Autoridad para nada es cagarse en los demás. No es, si no voy al trabajo no voy, y entonces que mi compañero trabaje el doble. ¿Sí? Entonces, ojo cuando hablamos de que la enfermedad es la falta de respeto hacia uno. También puede ser la falta de respeto hacia otros. Porque justamente el cuerpo convive con muchas células distintas, con muchos tejidos distintos, con muchos sistemas distintos y está acostumbrado a la convivencia y que cada uno tenga su pequeño límite, su pequeña frontera. Y eso es lo que aprendemos a armar muchas veces en la terapia o en el análisis, la frontera, la autoautoridad.
Otro punto muy importante es la autohonestidad. Quiere decir que podamos decirnos a nosotros mismos dónde estamos y dónde no estamos. Quién somos y quiénes no somos hoy, no los que queremos ser. La verdad que sí, yo quisiera comer comida orgánica, separar toda la basura, eh, llevarme a los perros de la calle. Bueno, no soy, no solamente no puedo, sino que no soy. Elijo no ser en este momento eso, no me da el cuero, no me da el alma. ¿Quién sí soy? ¿Soy todo lo que publico en redes sociales que está bien en el mundo? No. Esa es la que quiero ser, no es la que soy. Pero ¿qué pasa? El otro compra que esa es la que yo soy. Que si yo publico algo que dice no hay que gritarle a los niños, yo no le grito. No, lo que si yo publico eso porque yo lo quiero leer para mí misma. Pero acá se genera como una gran confusión porque terminamos siendo deshonestos. Nos cuesta muchísimo la honestidad porque la honestidad es despreciada. Si alguien sube una foto a las redes sociales como está en realidad, como estoy yo ahora, despeinada, jorobada, despintada, queda mal. Entonces nadie quiere pasar por la situación de sentirse despreciado, claramente. Es sano no querer pasar por esa situación. Lo que nos tenemos que preguntar es qué nos pasa que si algo no es estéticamente adecuado para los moldes actuales, creemos que no tiene que estar. Entonces hay que militar contra la hipocresía en la que vivimos. La enfermedad en sí misma milita contra la hipocresía. No lo sabe claramente, pero trata de adaptarse, de adaptarse, de adaptarse, de adaptarse a los modelos, de adaptarse, pero llega un punto en que no se puede adaptar más. Y ahí vienen las enfermedades arquetípicas. Por eso otro concepto importantísimo es el concepto de inclusión. El concepto de vamos a incluir lo que nos pasa, como es, los vínculos que tenemos como son, el cuerpo que tenemos como es, las células sanas y enfermas que tenemos como son. Si nosotros no empezamos por la autoinclusión y como sociedad incluyendo a los que están excluidos, que son los enfermos, bueno, el cambio sustancial en relación a la salud y la enfermedad no va a ocurrir. Otro concepto es el cambio del movimiento, ya lo hablamos, el cuerpo está vivo y está sano mientras se mueva, mientras se expanda y se estreche, mientras respire, mientras lata, con ritmo. Si no hay ritmo, no hay vida. Entonces, si uno está estancado en una misma situación, eso se pone rígido, 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 hasta que esa parte de uno, de la vida de uno, pierde vida, pierde vitalidad. Entonces, si podemos estar atentos a algo que tenga que ver con la prevención, es darle lugar al cambio, al movimiento, a la diferencia de potenciales que genera el movimiento. Que dos personas sean distintas y tengan diferentes potenciales, como la electricidad, eso genera el movimiento de la energía. Otra de las cosas que tenemos que charlar es la inteligencia vincular. La verdad es que no somos inteligentes vincularmente, ninguno de nosotros. Vivimos en sociedades en las cuales hemos podido sobrevivir gracias a una gran inteligencia técnica, teórica, tecnológica, práctica, pero no una inteligencia vincular, porque en el vínculo se frustra el yo. En el vínculo tengo que pasar del yo al nosotros y eso implica que mi identidad se vea frustrada en algún punto y a veces en un porcentaje muy elevado. El vínculo en sí mismo es como una tercera persona, tiene su propio orden, que para el que lo mira desde uno de los dos lados es un orden caótico y requiere de mucha frustración, de un lugar donde uno tiene que madurar y correrse de la niña, del niño herido, correrse desde el lugar de querer visibilidad y darle lugar al otro para que el otro, si realmente hay amor en ese vínculo, irrumpa, como uno le da lugar para que el otro, para que un hijo irrumpa en un parto, para que un hijo te parta al medio. Las madres sabemos lo que es eso, es darle lugar, aunque a veces nos resistimos y mucho, a que nuestros hijos nos partan. Todos los vínculos son eso. ¿Estamos dispuestos a que el vínculo nos parta en relación a quienes creemos que somos? La enfermedad es lo mismo, nosotros tenemos un vínculo con la enfermedad. ¿Le vamos a dar lugar a ese vínculo? ¿Vamos a dar lugar a que el otro irrumpa en nosotros y abra camino o no?
bueno, inteligentes vinculares no somos. A lo mejor nos podemos preparar un poco más en grupo, en tribu, compartiendo con otros, encontrando buenos maestros, terapeutas, guías. Solidaridad. Bueno, la solidaridad se viene estudiando hace muchos años en relación a las personas que son más saludables o que no se enferman o que viven muchos años. Está asociado a personas que trabajan para otros, que son empáticas, que tienen trabajos solidarios, voluntarios, que piensan en los demás. Desarrollar la solidaridad siempre hace que uno se abra el gran angular y se vaya del enfoque puntual en la propia vida, en el propio sufrimiento, encuentre un lugar donde poner y disponer de su propio dolor, donde trabajar su propio dolor. Así que una de las cosas más importantes en el abordaje de la enfermedad es que el paciente, que supuestamente es el enfermo, trabaje ayudando a otros, con lo que sea, como sea, pero eso está bastante estudiado de los resultados positivos que tiene. Lo mismo que la resiliencia se estudió adentro del cuerpo, las personas resilientes, cómo reaccionan sus células diferentes que las personas que no lo son. Ustedes saben que la resiliencia es justamente poder elongarse ante situaciones adversas y aún así volver como a un estado inicial. Eso quiere decir que aunque la vida nos proponga cosas muy adversas, nosotros podemos volver a tomar la fuerza, el poder, la salud, la alegría, ¿sí? Que uno se repone de situaciones adversas y se siente mejor que antes y hace algo con ese dolor. Lo convierte en algo ese dolor, que en general es creatividad, que es uno de los puntos que siguen. Otro de los tratamientos para todas las enfermedades, sobre todo hablando de enfermedades graves, es la creatividad, es hacer algo nuevo, crear, ¿sí? De hecho, bueno, embarazarse es uno de los remedios, entre comillas, para los cánceres, porque cáncer es los tumores, porque como decíamos antes, si uno está dentro de un programa de reproducción, no puede estar adentro de otro tipo de programa. Pero la creatividad, un hijo puede ser un libro, un hijo puede ser una obra de arte, puede ser un taller de mosaicismo, de canto, de danza. Es absolutamente terapéutico utilizar alguna de las disciplinas artísticas donde la persona realmente se sienta libre de crear su coreografía y además es indicador, es un evento que le dice al cerebro que podemos crear algo nuevo. Es un evento, como hablábamos antes de los eventos condicionantes, es un evento que nos dice a nosotras mismas que podemos generar nuevos circuitos cerebrales, que podemos generar nuevas realidades. ¿Sí? Por eso es recontra importante crear algo nuevo, aunque eso nuevo sea simbólico, aunque eso nuevo sea una maceta, porque quiere decir que estamos pudiendo crear una maceta metafórica en la vida. Bueno, estábamos hablando de la grupalidad, todo esto de la creatividad, la resiliencia, la solidaridad se potencia si es en grupo. En grupo sucede lo que no sucede a nivel individual. En grupo sucede la enfermedad y en grupo sucede la salud. La conexión con el cuerpo es algo que perdimos hace mucho tiempo, esta sensación de la intuición, de la corazonada. Conexión con el cuerpo, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que estar haciendo OM y meditando todo el día? No quiere decir eso. Quiere decir que nos cuesta mucho sentirnos, ver a ver qué es lo que me duele hoy. Y capaz que si no me pongo a registrar el cuerpo ni me doy cuenta. Entonces, algún espacio, porque a lo mejor no lo puedo hacer solo en casa, algún espacio donde yo pueda conectarme con mi cuerpo, que puede ser alguna terapia física, puede ser puede ser desde yoga hasta bioenergética o terapia corporal, algún lugar donde yo pueda sentir un rato mi respiración, un rato mis latidos, un rato cómo se comporta mi cuerpo. Y así estar más conectada con la corazonada, con eso que llamamos, bueno, por dónde quiero ir, por dónde voy, por dónde es mi curación, por dónde es mi sanación, por dónde es mi equilibrio, me lo va a decir mi corazonada, pero para eso tengo que estar en relación a mi propio cuerpo y habitarlo, que no significa nada distinto de dedicar un espacio semanal a algo que tenga que ver con la conexión con el cuerpo. No ser yogis iluminados. Otro punto muy importante es la descarga. La descarga quiere decir que el cuerpo, esto lo van a ver en lo que es experiencia somática y también lo trae Hammer
en lo que es la nueva medicina germánica, el cuerpo cuando sufre un trauma o necesita prepararse para luchar o huir, pone todo a disposición de eso, todo a disposición de eso. Y luego, cuando el peligro pasa, el cuerpo queda absolutamente cargado, porque es como si le hubiesen dado una dosis, una inyección de hormonas para trepar, no sé, el Himalaya. Cuando eso pasa, el cuerpo es como que pasó del modo superhéroe al modo normal. Y ahí deviene una descarga, el cuerpo queda absolutamente cargado, angustiado, tenso, los músculos tienen que descargar. El llanto es una descarga, los temblores son una descarga, el movimiento involuntario es una descarga. Si no le permitimos lugar a los movimientos involuntarios, que a veces no sé, el latido de un ojo, la necesidad de temblar una pierna, ¿sí? Son todos movimientos de descarga, sí, o a veces pegarle un almohadón voluntariamente, pero en general nos referimos a estos movimientos involuntarios que el cuerpo los trae solo y que son necesarios, depurativos y son el paso siguiente a volver a la normalidad. Si yo me asusto y no permito la descarga, corto el proceso y me congelo en un momento de estrés. Mi cuerpo se congela en un estado de estrés si no permito la descarga. No hago no retomo la autonía, el ritmo en el que el día y la noche se van alternando entre un ritmo un poco más tenso, más relajado. Corto esas pautas de equilibrio, perdón. Así que es muy importante los espacios de descarga. A veces la voz, a veces cantar es un proceso voluntario que ayuda a los movimientos involuntarios, por ejemplo. Y permitir la imperfección. La verdad es que nadie está tan sano como quisiera estar, porque la salud sigue siendo un concepto tan estático como el cuerpo perfecto. Igual, si yo no me permito estar enfermo y me digo a mí mismo, lo que pasa es que yo no puse los límites, lo que pasa es que yo sigo con los mandatos, lo que pasa es que yo trabajo de lo que no me gusta, lo que pasa es que yo atiendo a mi marido, a mis hijos y ellos no me atienden a mí. Si yo sigo ahí, bueno, o cambio toda mi realidad porque creo que mi realidad está patas para arriba, o si voy a seguir sosteniéndome en determinados vínculos porque no puedo hacer otra cosa, porque no tengo la posibilidad de cambiar de trabajo, no voy a pensar que entonces mi vida está arruinada y la salud está utópica atrás de la grieta, porque eso se va a cumplir. Entonces, ¿cómo construyo un concepto de salud dentro de mis imposibilidades, dentro de mi imperfección? Si no pareciera algo como medio religioso, como bueno, me lo merezco, el karma. Bueno, tengo que estar enferma porque obviamente, si trabajo de lo que no me gusta y me siento súper explotada en el trabajo, voy a estar enferma. Y no es necesariamente así. Y volvemos al punto principal que era la confianza, ¿no? La confianza propia y de los demás, para saber dónde está mi punto de referencia y de confianza. ¿En quién confío? Si yo quedo por una situación de la vida absolutamente desvinculado de mi vida, de mi cuerpo, de mi emoción, varado en la nada misma, perdido en el medio de la vida, ¿quién es mi referencia? ¿A quién vuelvo? ¿A quién llamo? Mi referencia puede ser una persona, muchas personas, puede ser una actividad, puede ser salir a correr. ¿Dónde está mi punto de referencia? ¿Dónde encuentro un lugar en el que digo, me oriento, es como mi brújula? ¿Dónde me reencuentro con la orientación? Bueno, estas son las preguntas que estaría bueno hacernos en relación a la salud, que acompañan todos los procesos terapéuticos médicos de la disciplina que sea y de la orientación que sea. Estos conceptos acompañan a la medicina alopática, homeopática, ayurvédica, china, a todas las formas de entender la salud y la enfermedad, porque tienen que ver con nuestras formas de vida. Por eso me parece importante que no depositemos todo el control en una terapéutica o en lo que nos dice una persona, por más de que confiemos en esa persona y que eso haga que la terapéutica rinda efecto. Tratemos de apropiarnos de algunos de estos conceptos para ver qué es lo que podemos trabajar. Tal vez podemos trabajar un día cada cosa, un día la autoridad, un día la autohonestidad, entonces nos ponemos a escribir sobre aquello que sentimos y que nos pasa, un día la inclusión, un día trabajar el concepto de cambio, un día el concepto de inteligencia vincular y así. Bueno, esta charla surgió entonces de
de esta dificultad que tenemos todos y tengo yo inclusive para encontrarme con entonces qué hago, qué es estar bien, cuáles son los pasos que uno puede hacer para recuperar la salud. Todo es resignificar. ¿Hasta dónde? ¿Cómo se resignifica? Bueno, como hacer hay mucho por hacer. Lo primero que yo digo es tranquilo, si tienes una gripe va a pasar, no hay mucho más que hacer, más que por ahí escuchar un poquito el cuerpo. Tal vez se necesita un poco de descanso, un poco de mimo, un poco de grupalidad, un poquito de creatividad y ya. Cuando son cosas que perduran en el tiempo o son cosas agudas pero graves, tal vez requiere de otro abordaje, de un abordaje mucho más interdisciplinario. ¿Sí? Y en esto los profesionales que trabajamos en salud y en educación tenemos que estar muy atentos y muy unidos a que no vamos a resolver la vida de nadie, pero tampoco vamos a poder acompañar procesos si no lo hacemos en conjunto, si no lo hacemos replanteándonos nuestras prácticas y replanteándonos con los consultantes la vida, cómo llevan la vida adelante. Y bueno, y cómo llevamos la vida nosotros, ¿no? Muchas gracias, gracias por haber estado ahí, gracias por haberme acompañado y cualquier comentario, crítica, valorización o desvalorización, porque bueno, eso va a depender de en realidad de la vivencia, de cómo lo tome yo, pero cualquier aporte, quiero decir, es bienvenido. Muchas gracias.